Mercado Central, en la 100.5. 9 de la mañana con 7 minutos. Queremos seguir repasando la trayectoria, seguir repasando y revisando el legado del expresidente Sebastián Piñera, y lo queremos hacer junto a quien le tocó estar a la cabeza de la CPC cuando Sebastián Piñera era presidente de la República. Saludamos y agradecemos este contacto al expresidente de la CPC, Juan Sutil. Juan, ¿cómo está? Muy buen día. Muy buen día, Consuelo. Muchas gracias por la invitación. Juan, ¿cómo fue su relación con el exmandatario? Usted le tocó presidir la CPC cuando él era presidente de la República y, por lo tanto, de cierta manera, trabajar juntos. Bueno, fue muy fluida, muy cordial, de mucha amistad. El presidente Piñera tenía una particularidad, que era una persona que entraba en los detalles, que conocía en profundo los temas, pero sin embargo era una persona que confiaba en la gestión de su equipo y junto con confiar en la gestión de su equipo, era una persona que apoyaba siempre eh, a su gestión, y su gestión era más bien de equipo, colectiva y de responsabilidad. Y de eso puedo dar fe de que sí, así fue. A nosotros nos tocó vivir momentos muy especiales con el presidente en la crisis social, después del 18 de octubre, en la crisis del COVID, donde el sector empresarial tuvo un rol muy importante, con el Fondo Siempre por Chile, y en la gestión que nos encargó la ciudadanía, el pueblo de Chile, el presidente y el gobierno, que era conseguir aquellas cosas que la pandemia requería, como los ventiladores, los respiradores, las cánulas de oxigenación, la habilitación de hospitales, salas de COVID, los PCR, que fueron los primeros que llegaron, los análisis inmediatos del COVID, el acuerdo de las vacunas y muchas otras cosas. Por lo tanto, vivimos momentos de mucha tensión del punto de vista de lo que estaba ocurriendo, del punto de vista de cómo el presidente manejó, en ese caso, la crisis del COVID y la crisis sanitaria en forma impecable, quizás el mejor mandatario en el mundo y muy reconocido como eso ocurrió, con un equipo muy sólido como fue el ministro Manarich, el ministro Pari, Zúñiga, la subsecretaria Daza, y un equipo enorme. Y hubo que coordinar también el sector público y privado. O sea, fue una cosa titánica. ¿Y Ahí, cómo se dio esa coordinación? Porque es algo que muchos han destacado en momentos de tanta incertidumbre, cuando usted presidía la CPC, la relación que se dio, la forma en que el mandatario lideró al país esos días. ¿Cómo se dio esa relación, ese vínculo entre la CPC y el mundo público para coordinar tantas de las cosas que usted menciona? bueno, por ejemplo, se armó una mesa gremial que funcionó por más de 2 años, donde todas las semanas nos reuníamos. Esa mesa la presidía el presidente de la República por el mundo del gobierno, ¿no es cierto? Y la presidía yo desde el mundo de los gremios. Y ahí participaban todos los gremios, participaba el comercio detallista, participaba las eléctricas, participaban los agricultores, los industriales, el turismo, los embarcadores, lo marítimo, lo minero. Y la gran preocupación era el cuidado de las personas, la salud de las personas, pero también la cadena de suministro, porque aquí hay que recordar que hay dos cosas que son muy notables del manejo de la pandemia. Primero, que a Chile no le faltó jamás una cama, ni un ventilador, ni un respirador, ni ningún elemento médico. Y eso fue un esfuerzo enorme que hizo el sector privado inicialmente y posteriormente el sector público. Y lo segundo, eh, a nadie le faltó suministro. O sea, la cadena alimenticia, la cadena de valor, que tanto muchas veces criticó especialmente el Frente Amplio, dirigido en ese minuto por Isquia Siche como presidenta del Colegio Médico,
que quería hacer los famosos cortocircuitos, parar el país, etcétera, etcétera, nosotros logramos cosas notables. Me acuerdo en una oportunidad que el gobierno nos pide, el presidente y el ministro Palacio, que disminuyéramos la actividad en Santiago. Y habían 2.300.000 personas en actividad trabajando, ¿no? Y en 2 días bajamos a 900.000 a través de que el mundo de la empresa, el mundo del trabajo, el mundo del desarrollo se pusiera de acuerdo y llegáramos a los mínimos necesarios para no interrumpir las cadenas de suministro y la actividad económica mínima. Y en eso, por supuesto que hay una cosa notable, y estuvo siempre el presidente muy encima. Participamos también, me acuerdo, Patricio Donoso, que era presidente de la Cámara de Construcción, eh, con las propuestas eh, para el plan paso a paso. Eso lo hicimos totalmente de forma pública-privada, que surge en esta mesa entre el mundo empresarial, gremial, social y el gobierno. Y esto surge, Tanto es que, estamos conversando con el expresidente de la CPC, Juan Sutil, y esto surge, Juan, porque ustedes como empresarios se acercan al gobierno y se ponen a disposición o porque reciben un llamado del presidente, del entonces presidente Sebastián Piñera para requerir la ayuda. Recuerdo incluso que en esa época a usted se le catalogó como una especie de ministro encubierto por la ayuda y las gestiones que se estaban haciendo desde el mundo privado para contribuir a esos difíciles momentos que se vivían en el país con la pandemia. bueno, me han puesto harto apodos, ¿no? El empresario más político, hay otros un poquito más insolentes que me tratan de delincuente, ¿no es cierto?, en las redes sociales, hay de todo. Y en ese momento sí se habló efectivamente, como dices tú, de este apodo como ministro encubierta. A mí simplemente me tocó estar, como dijo el mismo presidente, que me lo dijo muchas veces, me dijo, the right man and the right moment. The right man and the right moment. Me lo decía. Y, y bueno, yo tengo mucho testimonio de aquellas cosas. Me acuerdo cuando llegó el primer avión, se criticó mucho cuando llegó el primer avión con los ventiladores y fuimos con el presidente a recibirlo y así fuimos a recibir cada avión, pero la gente no sabía que si no llegaban los aviones nos quedábamos sin ventiladores o sin respiradores o sin material para enfrentar la pandemia, porque no se nos olvide que el presidente estoicamente tuvo que dirigir una situación que políticamente a mí todavía no logro entender que dos líderes mundiales, que uno representa una dictadura comunista como es Xi Jinping, ¿no es cierto?, en China, y el otro se suponía que era el paladín de la libertad y de la democracia, ¿no es cierto?, que era Donald Trump. Ambos tomaron la misma decisión y requisaron equipos de fábricas que no pudieron cumplir en su minuto sus compromisos, entre ellos los compromisos que tenía el gobierno de Chile con una fábrica de equipos médicos en Irlanda que era de origen norteamericano y que fue embargada. Y no nos olvidemos que Turquía requisó aviones, España requisó aviones que iban con equipos médicos y especialmente ventiladores, porque el lema era, como en Estados Unidos, American First. Entonces, hubo que hacer muchas cosas en forma muy rápida. No teníamos, fíjate, Consuelo, que no teníamos convenios de cielos abiertos con Nueva Zelanda y Australia, por lo tanto, el avión de la Fuerza Aérea corría el riesgo en un momento dado de no tener cómo tener su protección. Y el hecho de elegir un avión de la Fuerza Aérea era precisamente para tener la soberanía del país y evitar eventualmente que esto se pudiera requisar. Entonces, nos tocó un momento realmente histórico, donde los llamados eran permanentes, la situación había que reportarla, el presidente estaba muy encima. Recuerdo el día 9 de abril
Cuando le digo presidente, usted se va a juntar con el subsecretario Zúñiga y el ministro Manalich. Exíjale que le digan la firme, porque yo estoy hasta el momento sin capacidad de lograr los objetivos propuestos o exigidos por usted. Y estábamos en ese minuto, fíjate que trabajaba conmigo Guillermo Aristía y Nicolás León, Ujú. y llevamos varios días, digamos, prácticamente sin dormir, porque como teníamos cruce de horarios, teníamos que estar presente en China en la noche chilena, con una presión muy grande de los médicos intensivistas. Eduardo Vitrán también jugó un rol importante. Me acuerdo una noche que me llama y me dice, Juan, hemos descubierto que son mejor las cánulas de oxigenación y sabemos que en China quedan 900. Y fíjate que entre la noche y la mañana ya quedan 400 y tantas y las tuvimos que comprar y pagar. Así que Era tuvimos todo contra el tiempo en ese periodo, todo digamos. por el tiempo, pero lo notable era que el presidente estaba ahí en la jugada. Él estaba en la jugada en forma permanente. Tenía una discusión técnica también. Tenía una preocupación económica de las consecuencias de lo que esto Claro. significaba, de la preocupación de lo Una que había. visión en el fondo de lo que podía pasar a futuro respecto a la pandemia y lo que se comenzaba a vivir. Evidente. Y lo mismo pasó después con todas las acciones que hubieron después de la pandemia respecto a la crisis social provocada anteriormente, donde el presidente se manejó en forma impecable, protegiendo la democracia, dando una vía institucional y de paz al desarrollo del país, donde demostró todas sus credenciales democráticas, serias. Yo creo que la historia va a ser muy generosa con el presidente Piñera respecto de sus capacidades, esa forma de hacer, esa voluntad y necesidad de hacer las cosas bien, que es muy importante, Constanza, y que eso es fruto de su origen empresarial. Y quiero hacer aquí un paréntesis muy importante, porque los empresarios tenemos la obligación de ser eficientes, si no el mercado nos mata. Es lo mismo que les pasa a ustedes con la radio. Si ustedes tienen un programa fome, poco inteligente, que no reviste importancia para la comunidad, simplemente no tienen la eficiencia ni tampoco tienen el respaldo publicitario para poderlo llevar a cabo. Y ese concepto de la eficiencia empresarial lo lleva a ser un gran presidente porque también tenía una intuición política muy grande. ¿Qué es lo Por lo que tanto, él combinaba dos elementos muy importantes que le permitían ser exitoso en su gestión. Y ya? lo fue en el terremoto 2010, reconstruyó el país, lo fue hábilmente en la reconstrucción de la sociedad, políticamente hablando, después del 18 de octubre, y fue por el camino correcto, y lo fue en la pandemia, sin duda, con una capacidad de gestión enorme. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, destaca tres elementos importantes o esenciales o palabras que definen, a su juicio, al expresidente Sebastián Piñera. Habla de ambición, habla de pragmatismo y habla de su gran capacidad de valorar los acuerdos. Esto viene hoy en una columna en el Diario Financiero. ¿Concuerda con estas tres definiciones, ambición, pragmatismo y valoración de acuerdos? Bueno, yo concuerdo con Mario en eso, eh, pero yo diría que es una ambición con un propósito superior, ¿ah? Eso es muy importante aclararlo para que la gente lo entienda. Él tenía la ambición de que Chile llegara al desarrollo, él tenía la convicción que la libertad, el crecimiento, mercados abiertos era lo que permitía la movilidad social. De hecho, fue así durante 30 años, durante los periodos en que hubo diálogo, hubo convivencia política, que se ha destruido en el último tiempo. Si no, miremos la columna de Paulo Ortúzar, que es muy dura al respecto. Y, y en ese sentido, el presidente efectivamente tenía esas características, pero sobre todo tenía un propósito de hacer las cosas bien y avanzar, y en forma muy técnica. Por lo tanto, podemos seguir ahondando y siempre vamos a llegar a la conclusión
de que él, sin duda, tenía convicciones muy profundas de por dónde tenía que ir el país. Y eso, sin ambición positiva, es muy poco probable llegar ahí, ¿te fijas? Sí. A propósito de lo que usted menciona de la columna de Pablo Ortúzar y a propósito también de las palabras de la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, tras la muerte del presidente Sebastián Piñera, ella dijo que el gobierno tenía una deuda muy grande con él. ¿Concuerda entonces usted con esas declaraciones, me imagino? Absolutamente. Quizás en la forma hay algunas matices, ¿no? Ujú. Pero concuerdo plenamente porque lo que hizo el Frente Amplio y estos jóvenes, como dice la alcaldesa Matei, que en realidad muchos de ellos podrían ser hijos míos. De hecho, mis hijo mayor tiene 38 años, es un poco mayor que el presidente, ¿no? Y de hecho, cuando yo tuve la relación con el presidente Boric, tenía esa dicotomía de tratarlo entre presidente y de repente las conversaciones con más intimidad, como que uno actuaba un poco más de papá, ¿no? Eh, eh, ellos, durante dos periodos parlamentarios mientras fueron diputados, él, Camila Vallejo, Jackson y muchos otros, no nos olvidemos que cómo bailaban para celebrar de repente rechazos que eran tan importantes en materia de seguridad. Gran parte de los proyectos de ley que se han aprobado en este gobierno vienen del origen, incluso algunos de la última etapa del gobierno de la presidenta Bachelet, que también le hicieron la vida imposible. Y al presidente Piñera también se lo hizo. Y cuando Mario Marcel habla que el presidente Piñera era un hombre de grande acuerdo, a mí me consta. Yo participé de acuerdos muy importantes, por ejemplo, los mínimos comunes con la senadora Yana Proboste y el presidente de la República. Yo actué de intermediario en algunas conversaciones y en la negociación. Y eso es histórico. Y me tocó también con el senador Juan Antonio Coloma algunas negociaciones respecto a excepciones tributarias a eliminar para poder aprobar la pensión garantizada universal. Entonces, cuando uno mira el legado del presidente Piñera y se da cuenta que aprobó el postnatal, aprobó el pilar solidario, aprobó eh, la, la PGU y tantas otras cosas, no solo en la gestión de gobierno, que además fue proba, no hubo ningún escándalo al respecto y fue siempre proba en términos de la honestidad con que sus colaboradores trabajaron, no como ahora que hemos visto también casos muy tristes, digamos, y que son bastante deplorables. Va mostrando ese camino con que el presidente pragmáticamente llegaba a acuerdos y siempre pensando en el bien de Chile y la importancia de aquello. Y, y bueno, hay otros que también me tocó participar en mi rol ya de presidente de la CPC en defensa de los intereses gremiales, siempre mirando más que los intereses particulares de un gremio, cómo eso se transformaba en una buena política pública, que es lo que yo creo que las actuales autoridades recién se están empezando a dar cuenta. Si ellos no conocían del mundo de la empresa, no conocían de hacer políticas correctas, de acuerdo. El mismo presidente actual llama a los diálogos, ¿no es cierto? Y yo creo que se están dando cuenta eh, 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 que cometieron errores profundamente malos para Chile. Y ojalá, como dice Pablo Ortúzar, tengan la valentía de reconocer, y especialmente reconocerle al presidente Piñera todos los avances que él logró, especialmente en materia económica, durante todo su periodo. A propósito del gobierno actual, estamos conversando con el expresidente de la CPC, Juan Sutil. A propósito del gobierno actual y lo que ocurrió en los últimos días, lo voy a cambiar de tema. En la región de Valparaíso, con los incendios forestales, comienza la reconstrucción después de estos devastadores siniestros que dejan a 130 personas, al menos 130 personas fallecidas, 15.000 viviendas destruidas. ¿Cuál es la evaluación, brevemente, porque se nos acaba el tiempo, que hace del manejo de esta emergencia por parte del Ejecutivo? Bueno, Constanza, yo no puedo dejar de mencionar con tu pregunta y destacar una vez más
lo que hace patente en términos de la generosidad del presidente y sus ex colaboradores. Y quedó demostrado que el día anterior el presidente habla con el presidente Boric para ponerse a disposición después de todo lo que sufrió, y eso demuestra lo generoso que era una persona que iba por la vida sin rencor contra nadie y que su único objetivo era el bien de los chilenos y las chilenas. Y para el presidente Piñera, el sufrimiento de esas cientos de familias y miles de familias que perdieron no solo seres queridos, sino que también sus enseres, era realmente su preocupación. Y de hecho estaba trabajando en las propuestas y en la colaboración, como dijo Carla Rubilar, desde una posición activa, pero a su vez pasiva desde el punto de vista de su conocimiento público, de cómo colaborar con alguien que en su minuto fue un adversario implacable de cómo fue este gobierno. Y eso lo demuestra cómo lo retrata de cuerpo entero. Yo creo que, yendo derecho a tu pregunta, la reconstrucción está partiendo. Estamos en la etapa de los recuentos. El sector empresarial está activo. Hoy día veía un WhatsApp de un amigo mío que tiene muchos restaurantes y decía, mira, estamos entregando todo, hasta el último cubierto que no es necesario, y nuestras cocinas y nuestros enseres. Y hemos incluso, me decía, comprado un pequeño camión en aljibe y lo hemos puesto a disposición y se puso a trabajar el día de ayer. Eso demuestra la forma en que el mundo empresarial actúa. Y yo espero que el sector público actúe con la serenidad que corresponde. No nos olvidemos que en otra catástrofe, como Santa Olga, Santa Juana, ha sido Desafío Levantemos Chile, que son representantes del mundo empresarial, que dependen de las empresas, los que han hecho las reconstrucciones. Entonces, nosotros por lo menos siempre vamos a estamos en actividad en eso, como mundo empresarial, y el gobierno lo que tiene que hacer es actuar con la debida diligencia, que eso era otra cosa que destacaba enormemente al presidente Piñera y sus dos gobiernos. Juan Sutil, expresidente de la CPC, voló el tiempo. Le agradecemos estos minutos de conversación aquí en Radio Pauta, en Mercado Central. Que tenga un buen día. Igualmente, Constanza, muchas gracias por la invitación.